Saludo a Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas Te bien? escucho perfectamente, te escucho perfectamente, Vale, te veo maravillosamente bien muy y, bien, gracias. y bueno, en este no lunes, sino martes, que al final iba a estar con nosotros también Vanessa, pero esta mañana hace un ratito me escribía, hace muy poquito me decía que tenía como faringitis, le costaba hablar y hombre, completamente entendible, así que bueno, al final nos quedamos tú y yo, pero bueno, se la va a echar de menos. Sí, porque más, yo creo que la he visto en la Feria del Libro muy activa Exacto. y claro, estar hablando tanto, presentando Mm, libros no sé, pues gente que ha ido a presentar sus obras, pues eso durante todo el fin de semana me imagino mm. que le habrá causado un desgaste en la voz importante, con lo Sí, sí, cual, sí. pues es bueno que descanse. Si no me equivoco, presentaba el libro del abogado Joaquín Bosch, creo que era, Sí, sí. exactamente, que venía expresamente, bueno, y tanto ella como Roberto Oribe estaban en esa presentación y claro, pues bueno, ahí la intensidad, la emoción y encima, si no me equivoco, fue un lleno absoluto, pues Sí. también eso desgasta, ¿eh? Eso desgasta. Parece que no, pero esas cositas a uno le cascan la voz. Sobre todo si lo haces en fin de semana, porque si lo haces entre semana, pues forma parte de tu rutina, pero si lo haces el fin de semana, que se supone que tienes que descansar y ya vas arrastrando el cansancio propio de la rutina laboral, pues al final te pasa factura. Sí. Efectivamente. Yo me he encontrado con ellos ellos son muy asiduos a las ferias del libro, van todos los años y nos hemos encontrado en algunas ediciones y bien, la verdad es que son muy participativos, muy colaboradores. Sí, sí, sin duda. Oye Silvia, ¿qué tal el largo fin de semana con el Día de Canarias, ese puente de 3 días que parece que también encima nos ha acompañado el tiempo? Pues yo he tenido un fin de semana largo, muy, muy tranquilo, muy familiar Ujú. y no he ido a ningún lado, no me he ido de viaje porque parece que ha habido una escapada Sí. general, ¿no? Ujú. No había billetes de avión ya para ir a casi a ningún sitio. No soy muy de celebrar el Día de Canarias porque encuentro que todavía con el tema del COVID, pues no me gusta estar en sitios multitudinarios y entonces pues he preferido un poco verlo todo desde la barrera, ¿no? Me encanta ver que la gente lo disfrute, pero no he participado activamente, pero vamos, Ujú. que de descansar todo lo que he podido y lo que me han dejado. Bueno, Silvia, tenemos muchas cosas de las que hablar. Justo que he hablado de las temperaturas, yo no sé si te preocupa por ese informe que ha publicado la Universidad de La Laguna en una revista especializada donde se habla de que Canarias, de cara al futuro, pues puede tener máximas de 4 grados por encima de lo habitual. No sé si también conoces que hace unos días veíamos como un aviso por parte de la AEMET donde indicaban que las aguas de Canarias en esta pasada semana creo que iban a tener, no sé si durante esta también, un incremento de 1,5 grados en sus temperaturas, pues por las condiciones que ha habido, por las corrientes. Esto parece que va un poquito más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Bueno, pensábamos que iba rápido y realmente va rápido. O sea, no somos capaces nosotros de eh, en darnos a la idea de lo que estamos contaminando, pero en realidad nosotros en Canarias no somos los más contaminantes, ni siquiera en España. El otro día me pasaron un mapa mundial de dónde se contaminaba más en rojo, como los semáforos, en rojo, en Ujú. amarillo y en verde. Y resulta que nosotros no aportamos gran cantidad de contaminación al mundo, pero sí que padecemos al resto del mundo gran contaminante, como puede ser China, como puede ser la India o como puede ser Estados Unidos fundamentalmente. Entonces todo eso afecta al resto del mundo. Yo he llegado a la conclusión de que el cambio climático no es culpa mía, Ujú. ni es culpa tuya, ni es culpa de los ciudadanos de Canarias. Es culpa de algo más poderoso que está por encima de nosotros y que son las grandes potencias mundiales, los grandes países industrializados. Y sin embargo, nosotros solamente recibimos mensajes de cuida el medio ambiente, recicla, no contamines, come menos carne, coge menos el coche, vete en patinete. Pero es que eso no lo va a arreglar. O sea, es, es cuestión de exigir en la medida en que podamos, porque nosotros somos simples ciudadanos que no le podemos decir a China, a la India o a Estados Unidos, oye, que eres tú el culpable, son ustedes los culpables del cambio climático y nosotros somos las víctimas que lo estamos padeciendo, pero no tenemos voz, no Ujú. tenemos un medio en el que decir, no nos pidan que hagamos más sacrificios, ya reciclamos, ya no consumimos bolsas en el supermercado, sino que vamos con nuestra bolsa de rafia, o llevamos la compra en la mano, o si compramos poco.
vamos en bicicleta, compramos coches eléctricos, ya separamos la basura, o sea, viajamos poco para no contaminar, pero luego vemos por otro lado que los que realmente nos mandan a nosotros los mensajes de no contamines o si no te voy a castigar subiéndote los impuestos, el impuesto verde, el impuesto a los aviones, el impuesto al queroseno, el impuesto a la tasa turística para cuidar el medio ambiente, resulta que son ellos los que tienen que dar ejemplo y no nos lo están dando, ¿no? Entonces me muevo en una contradicción y ante la constatación de que el cambio climático es algo que nos Mm. está pasando factura, ¿verdad? Que estamos, yo ahora mismo tengo calor. Sí, 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 es que Y se estamos nota. en un mes de mayo donde yo hace unos años en el mes de mayo yo todavía iba abrigada. Yo hace ya más de un mes que no me pongo ni una rebeca ni una chaqueta. Ujú. Yo nado en el mar y yo noto que yo cuando antes en invierno no podía meter ni el pie, ahora ya me puedo bañar todo el año, incluso en invierno. O sea, que sí Mm. que se nota que el agua del mar cada vez está más caliente. Se nota, ¿sabes en qué también? En todas esas especies de animales marinos que vienen a nuestras costas que antes ni siquiera aparecían, porque al estar el agua más caliente, pues vienen pues Claro. más algas, más tiburones, más especies marinas que antes no recalaban en nuestras aguas tropicales y ahora ya sí. Es verdad que estamos al lado de África y todo eso también influye, pero no cabe duda que el cambio climático hay que ponerlo entre paréntesis, Ujú. porque ya no es solo para los ciudadanos, sino también para los líderes mundiales, que son ellos los que no nos están dando un buen ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ponías también de esas grandes empresas, industrias, claro, tú, por ejemplo, dices, oye, yo tiro, y yo he hecho el cálculo, tiro, ya lo he contado alguna vez, creo que es una bolsa y media, casi dos, de basura de plástico respecto a una de orgánico. O sea, es tremendo. Si yo quiero dejar de comprar plástico, no puedo, porque vaya No donde vaya, puedo. me lo voy a encontrar. O sea, yo quiero comprar, a lo mejor, pues no sé, una cajita o una bolsita de gambas o lo que sea, y todo plastificado, lógicamente es la única manera, parece, en la que te lo pueden vender. Y claro, todo plástico, empiezas a sacar plástico por todos lados y dices, bueno, es alucinante. Pero decías India, Silvia, y hace poco también, no sé si lo llegué a comentar, en India se alcanzaban temperaturas de 60 grados. Y esto parece que ocurre cada 70 años y ahora está ocurriendo cada 4. Creo que es el fiel reflejo de que esto ha cambiado y de qué manera. Y en la India, además, tú ten en cuenta que es una zona del mundo muy poblada, hay muchísima pobreza, pero a la vez están sufriendo ellos mismos las consecuencias de su propia superindustrialización anticlimática. Entonces, claro, Hmm. ¿quién se va a preocupar por la India? Si tú me dices Estados Unidos, China o Rusia, pues mira, a lo mejor se preocupan, pero ¿quién se va a preocupar por la India? O sea, vemos esas temperaturas, en la India siempre ha habido eh, una pobreza endémica extrema. Es verdad que todos la conocemos porque casi todos vestimos ropa que está hecha en la India a Claro. bajo coste, con las condiciones infrahumanas de trabajo a los que los someten, que viven incluso en las mismas fábricas donde trabajan. O sea, yo he visto reportajes que de verdad que se me ha caído el alma a los pies de ver cómo nosotros en Occidente podemos ser capaces de consumir productos de grandes multinacionales hechos en la India, en Pakistán, en Filipinas, incluso en Turquía, con unas condiciones de vida muy malas, ¿no? Pero es verdad que llegará un punto en que el cuerpo humano no va a soportar esas temperaturas. Hmm. ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Porque claro, tú dices, vale, vete a Rusia y en las zonas más al norte, pues alcanzan temperaturas de 40 grados bajo cero, ¿vale? Y hay gente que vive allí, ¿vale? Pero es que en esos extremos vive muy poca gente. Y igual que hace mucho frío y hace mucho calor, ¿hasta dónde va a alcanzar el cuerpo humano para Hmm. aguantar esto, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de lo que nos espera en un futuro. Le decían que en 2050 no, No. Hmm. 2030 de aquí a allá vamos a ver dónde estamos. Yo me voy a Hmm. mudar a un país del norte, por lo menos para que... Para que la temperatura esté como la de aquí ahora, ¿no? Sí, pero es verdad que sí que lo Hmm. notamos. Sí, 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 Menos sí. agua, menos lluvia, Hmm. eh, muchas temperaturas altas. Aquí en esta ciudad en la que yo me encuentro, que casi siempre está el cielo encapotado, pues ahora tenemos unos días soleados preciosos. O sea, vas notando en detalle. Hmm. Este fin de semana fui al campo, a Sí, la zona de medianía, y notas como en mayo ya está todo seco. sí, es una barbaridad. Hmm. Las montañas que antes estaban verdes y que aquí caen cuatro gotas y enseguida se pone como si fuera Hawái, ya está todo amarillo, como el color de la paja. Hmm. Con lo cual también tenemos que estar pendientes de los posibles incendios, porque
Cuando nuestro monte se llena de árboles y plantas secas, pues eso prende muy bien, ¿no? Y luego no se limpia. Y esa es otra Claro. de las consecuencias del cambio climático, que estamos propiciando que cuando haya un pequeño incendio, ¡pum!, aquello arda. Y hemos tenido experiencias estos últimos años, todos lo sabemos, de cambio climático de 40 a 45 grados en medianías y en las zonas de cumbre, y los incendios en 2 segundos están montados. Y eso Están, es sí, otra sí, consecuencia del cambio están climático. a la orden del día y yo no quiero ni pensar si tenemos este verano con estas temperaturas que van a ser muy, muy elevadas, cómo va a ser la cosa. La verdad que tenemos que empezar a, bueno, a prepararnos bien, bien, bien por lo que pueda venir. Bueno, Silvia, si hablamos de economía, tema que yo creo que ya nos recorre un escalofrío la piel, el tema de autónomos y las cuotas, sinceramente. Sí. A mí me ha asombrado ver cómo el gobierno ha vendido, vale, cuotas 1.700 euros, a partir de 1.700 euros, si ganas eso, vas a pagar 400 euros. Esa es por un lado la propuesta, pero me llama la atención ya no la propuesta al alza, sino la propuesta a la baja. O sea, el que gane menos de 600 va a pagar 250 en vez de los 297 que pagaba. Pero es que estamos hablando de una persona que gana 600 euros de autónomo y aún así le vas a cobrar 250. Vamos, es que me parece una auténtica aberración. Sí, debemos de dar el mensaje de que este gobierno, aparte de recaudar un 14% más en impuestos con la que está cayendo, con la subida de los carburantes, la electricidad, la cesta de la compra, el transporte, con la que está cayendo, que somos muchísimos más pobres que antes de la pandemia, el gobierno creo que ha recaudado 40.000 millones de euros más, con una inflación galopante, con un precio desaforado de todo, teniendo en cuenta que a finales de junio esos 20 céntimos que nos regaló el gobierno supuestamente para poder llenar el depósito de la gasolina ya no han servido para nada, porque la subida de los carburantes se ha comido esos 20 céntimos. Uh -huh. Y luego resulta que quien mantiene este país adelante, que es el 80 o 85% de los autónomos, a esos los castigan. A mí, bueno, a todos nos han subido el autónomo 4 veces en 2 años. O sea, tú dices, pero ¿cuánto más puedo hacer? Yo soy partidaria, y siempre lo he dicho, de que debemos aplicar las medidas que toman otros países europeos, que es tanto ganas, tanto pagas. O sea, a tu nivel de ingresos, tu nivel de impuestos. En España no quieren aprender eso, o sea, se están cargando el tejido empresarial, se están cargando la economía y están intentando absorber el máximo posible y empobrecer a los empresarios. ¿Quién va a querer ser empresario si yo hay meses que no gano nada y aún así tengo que Y pagar? tienes que pagar. ¿Qué sistema más injusto es ese? ¿Qué sistema más injusto es ese? O sea, hay que denunciar que el gobierno quiere esquilmar el bolsillo de los autónomos. De hecho, tanto la patronal empresarial de España más las asociaciones de autónomos han puesto el grito en el cielo. O sea, Claro. no por poner más tramos va a ser más equitativo y más justo. No, 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 es todo lo contrario. O sea, si el salario mínimo interprofesional está en 1.000 euros, ¿vale? Tú no le puedes exigir a un autónomo que cobra 600 o menos pagar 200 y pico euros. Ah, que O va. sea, por lo pronto, todo aquel que cobre menos de 1.000 euros y sea autónomo, que pague una tasa fija mínima. Porque claro que si no, ¿de qué vamos a vivir? Si se vive del consumo, si yo no tengo con qué pagar mi cesta de la compra, mi agua y mi luz, dejo de cotizar como autónomo, me convierto en un paria o me convierto en una persona que trabaja eh, cobrando en dinero B, y eso no genera riqueza. Entonces, lo que están haciendo con este tipo de políticas, que es que no aprenden, todos los economistas dicen que hay que incentivar la economía, hay que incentivar la creación de empresas. Se han destruido más de 15.000 empresas, se han destruido el 10% de los empleos en el sector privado. Les han dado la vuelta y han contratado a más de 200.000 empleados públicos, y encima ahora van a sacar otra oferta más y tú dices, pero ¿cómo va a mantener los funcionarios a este país? Ya. Es que es imposible, menos gente para mantener a más funcionarios. O sea, es una casta privilegiada, se van a convertir en una casta privilegiada porque ante cualquier crisis económica y ante cualquier subida de impuestos, los más perjudicados son los empresarios y los autónomos. Y los más beneficiados, que siguen cobrando cada mes y siguen subiéndoles el IPC y todo eso, son los funcionarios y los políticos. Y eso la verdad es que a mí me tiene hablando sola. Yo creo que hacen bien
tanto las asociaciones de autónomos como las patronales empresariales Mm. en Sí, negarse a sí, en aceptar negarse, esta ¿eh? nueva propuesta, No, porque es que es infame, pero es es que además, infame. Silvia, es que no se entiende. Tú que abres una empresa con toda la ilusión del mundo, que sabes que no vas a tener beneficios, vete tú a saber cuánto tiempo, porque es algo que es jugar a la ruleta rusa. Que hasta el propietario de un local en muchas ocasiones te da un mes de carencia y dice, oye, mira, no me pagues el primer mes, mitad que haces a lo mejor las obras y la otra mitad que abres el local y demás, pues a ver cómo te va. Y resulta que nada más empezar, pues ya tienes que pagar 300 euros casi de cuota de autónomo porque sí, sin tener ingresos, cuando todo han sido gastos, seguramente préstamos y demás. No existe una máxima que menos es más. Cuanto menos te vayan a No. cobrar, más gente se va a animar y se va a lanzar al mundo empresarial con mil negocios que hay, con locales desiertos cada día, como dices, en cualquier isla. Se está viendo que no hay locales ocupados, que es todo lo contrario, que se desocupan. ¿Dónde vamos a ir? Pues eso mismo me pregunto yo cada día que pasa, es un hachazo más ¿Mm? a los trabajadores españoles y teniendo en cuenta que se supone que tenemos que salir todos mejor de esta crisis, ¿no? Y vamos a salir todos más fuertes. Pues no solamente no estamos más fuertes, sino somos menos, porque se ha muerto un montón de gente por el camino, somos más pobres y estamos destruyendo nuestra economía. Yo te juro que si no tuviese que trabajar en comunicación, ni nunca vería la tele, ni nunca escucharía la radio, ¿Mm? porque de verdad que es deprimente. Pero sí que se puede salir, o sea, hay que lanzar un mensaje de esperanza. O sea, yo miro países europeos, miro Irlanda, miro Inglaterra, miro Alemania, donde pagas una cuota mínima asumible, asumible y fija de 70, de 100 euros como autónomo, y luego pagas un porcentaje por lo que hayas facturado. ¿Mm? O pagas al final del año en función de lo que hayas ganado, pues el 20, el 25, el 30%, pero una vez al año y en función de lo que hayas ganado. O sea, un reparto equitativo de los gastos. No chuparle la sangre a quienes te generan la riqueza y la productividad y el desarrollo del país y matarlos. Es como matar Sí, la a la soga al gallina cuello. de los huevos de oro. Ujú. Nos están matando. Y francamente yo no sé qué solución hay, pero como estamos en manos de quienes nos defienden en ese sentido, que son pues los sectores empresariales porque los sindicatos de ellos no podemos esperar nada. Y aunque no me llames más, tengo que decir que los sindicatos no sirven para nada. O sea, están demostrando Que no te llame más yo, que no me llame por lo que voy a decir de los sindicatos, porque es que yo pues realmente estoy tan ya, ya, desencantada de ya. los sindicatos, tan Ujú. desencantada. O sea, van tan a, a seguir lo que el gobierno va dictando, ¿sabes? O sea, es que van en contra de los intereses de los trabajadores, Ujú. pero así de claro. Entonces ya llega un punto en que tú dices, ¿para qué queremos los sindicatos? Fuera subvenciones, que se mantengan de las cuotas, si es que realmente se pueden mantener de las cuotas, porque yo creo que hay muchos afiliados que se han dado de baja, salvo los que son liberados sindicales, ¿sabes? Entonces, que los sindicatos no nos van a defender. Ujú. Olvidémonos de que los sindicatos no defienden a nadie, se defienden a sí mismos. Y luego los empresarios y las patronales de los autónomos, pues esos son, alzan su voz, pero es que el rodillo, el rodillo que tenemos ahora con una ministra de Economía y otra de Hacienda, que las dos juntas es lo peor que nos puede haber pasado a España, porque cuando una nos sube impuestos, la otra nos quita derechos, ¿no? Y para justificar ante Europa que España está en el vagón de salida de la crisis, lo único que hacen es subir más impuestos para seguir gastando más, porque estamos en una dinámica en la que el gobierno está subiendo exponencialmente el gasto y el déficit y endeudándose muchísimo. Sin embargo, ese esfuerzo para pagar todo eso lo estamos afrontando nosotros. Ujú. No, los impuestos los vamos a subir a los más ricos. Los impuestos nos los van a subir a todos y los más ricos seguirán viviendo igual Mm. porque tienen de sobra, pero nosotros cada vez somos más pobres y así no puede ser. Fundamental, España no puede seguir siendo un país con un déficit tan grande, con un porcentaje de inflación tan grande. Y ni nuestros nietos, ya nosotros decíamos, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Mm. No, a Sí, sí. nuestros nietos, porque la deuda que se está generando no la van a pagar nuestros hijos. Mm. A lo mejor la pagan nuestros nietos. Silvia, y claro, encima, luego es curioso, dice la gente, dice, ¿por qué no salen a la calle los autónomos? Porque si salen a la calle es un día menos de ingresos que tienen. Es que el autónomo encima vive al límite, no es que se lo pueda permitir. En otras ocasiones dice, bueno, es que sale a la calle el colectivo tal, el colectivo cual. A mí me da la impresión de que es muy difícil que los autónomos, salvo que ya sea algo fragante, ¿no? Y digas, ya no puedo más, puedan salir un día a la calle a manifestarse.
Bueno, no te vayas más lejos. Vamos a un tema muy doméstico que acaban de aprobar, el tema de los 3 días de baja remunerada para aquellas mujeres que tengan la menstruación y tal. ¿Y qué Ujú. hacemos las autónomas? A nosotros eso no nos cubre nada. Claro. Para nosotros eso no. Ahora sí, nosotros sí que tenemos que ayudar a financiar a aquellas personas que trabajan por cuenta ajena o son Ujú. funcionarios para que puedan tener todos los meses 3 días. Bueno, aparte de que es una política de desincentivación de la contratación de la mujer. Yo encuentro que Mm. eso es una medida que yo, mujer empresaria, si voy a tener a una trabajadora que cada mes me va a pedir 3 o 4 días y voy a tener que pagarlo, porque pues no la contrato, contrato a un hombre y está feo que lo diga yo que soy una mujer, Claro. pero es que se están haciendo leyes que en vez de dignificar a la mujer, lo que están haciendo es estigmatizarla, porque la menstruación no es una enfermedad, ¿entiendes? Es un padecimiento como un dolor de cabeza grave, una migraña, ¿entiendes? Ujú. Y eso tiene toda su reglamentación. Entonces, claro, tú dices, ¿y por qué se hacen estas leyes y para los autónomos nada? O sea, es que no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a ponernos malos, Mm. ni a cobrarle al Estado si tenemos un dolor menstrual, ni a despedir, no tenemos derecho a nada. Ya llega un momento en que tú dices, Mm. mira, espero, dice que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Claro. Y yo sé que España es un país de trabajadores. España, la España esa que madruga, Mm. ¿no? La de los bares, la de las cafeterías, la de la gente que trabaja en los hoteles, que se levanta a las 5 a las 6 de la mañana para trabajar, los repartidores, los barrenderos. O sea, somos un país de trabajadores, pero Ujú. claro, llega un momento en que no puedes exprimirlos tanto hasta el punto No, de no. que los empobrezcas, porque entonces ¿qué país va a quedar? Mm. Que no vamos a poder ni ir a comprar al supermercado. Y Silvia, dentro del colectivo de autónomos, ¿cuál crees tú que ahora mismo podría ser una buena alternativa? Me refiero, que pueda generar negocio, que se pueda permitir pagar esas cuotas. ¿Hay algún colectivo de autónomos que esté funcionando? ¿Algún trabajo de este sector? Bueno, hay muchos autónomos que trabajan duramente para sacar su empresa adelante. Eh, yo creo que todo depende no tanto de un sector como de la capacidad y la actitud de un autónomo para sacar adelante su trabajo. O sea, me da igual que sea un diseñador de páginas web, como un broker de bolsa, como un periodista que lleva redes sociales. O sea, no es tanto el sector en sí, aunque también, pero es más la disposición personal e individual que le pone cada uno, ¿no? Yo conozco mucha gente, siempre te dicen que si montas una empresa o eres autónomo y logras sobrevivir los 3 primeros años, es que lo estás haciendo bien, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que quiere emprender, muchos, sobre todo muchos jóvenes que ya ven que ya no van a poder ser funcionarios porque para Mm. cada plaza hay 2.000 personas, entonces, claro, es mucho más difícil. Deberíamos, los sectores, por ejemplo, de la informática, de la tecnología, de los desarrollos web, del big data, todo eso dice que tiene mucho crecimiento exponencial y en los próximos 10, 20 años es un sector que va a recoger a muchos chicos jóvenes, ¿no? Mm. Chicos y chicas, hay Sí, que hablar así. hay cursos ya de inteligencia artificial, cursos para pequeños, Y carreras, hay sí, y carreras carreras. también, Sí, ¿eh? sí, exacto. Ya es quizá el siguiente paso que se está viendo que es importante también estar ahí porque, vamos, esto va muy, muy rápido y yo creo que si te adelantas o por lo menos vas con un pasito por delante, vas a tener muchas más oportunidades de negocio. Bueno, Silvia, todo esto le sumamos. Si hablamos de economía, también la inflación, 8,7%, carburantes, alimentación, luz. ¿Al final qué? ¿Vamos a tener que pedir préstamos para vivir mes a mes? No, porque si ya nos metemos a vivir en préstamos, Hmm. al final los intereses te comen y es peor el remedio que todo lo demás. Estamos viviendo no solamente en España, el tema de la inflación también lo está viviendo Alemania, que se supone que es el motor económico de Europa y también tiene una inflación muy alta. La guerra de Ucrania con Rusia, todo el tema del gas, del suministro a Europa, el tema de los cereales, que Ucrania era el gran suministrador de cereales de prácticamente toda Europa. eh, Todo esto no hace sino empeorar la economía y si encima ya salíamos de una pandemia donde nos dijeron que teníamos que hibernar, porque yo recuerdo esa rueda de prensa de recién confinados en casa, donde la ministra Montero nos dijo, vamos a tener que hibernar la economía. Una señora que creía
que cerrando los negocios la Ujú. gente no perdía dinero. Claro, está muy bien eso. Entonces, claro, venimos de eso, de ese choque de trenes, de decir, la política con la economía no casaban, ¿no? Y entonces, pues, dependiendo de cuánto dure la guerra, que ojalá dure poco, porque parece que ya el nivel de desgaste de Rusia y supuestamente si Putin está enfermo, pues vamos a ver si eso le quita ganas de luchar, ¿no? Ujú. Rusia es una potencia de la que dependíamos mucho energéticamente y ahora mismo se acaban de dar cuenta que van a tener que ir desconectándose de sus vías de suministro de gas Ujú. e ir pensando que Estados Unidos también puede suministrar, que Argelia también puede suministrar, y ya lo estamos viendo, o sea, guerras provoca pobreza, inflación, hambruna, un montón de desplazados. Ten en cuenta que casi hay más de 6,5 millones de ucranianos que han salido del país, o sea, que es muchísimo. No, Pero sin desviarme del tema, la sí. inflación se va a quedar, o sea, todo el mundo dice que si llegamos al 10% ¿no? Que es el límite de las dos cifras, que como lleguemos a Ujú. ese límite ya entramos en zona pantanosa. Sí. Pero hay una inflación todavía peor, que es la estructural, que está en torno al 5, que es la que se queda remanente en el sistema productivo, que esa que no va a bajar, por mucho que baje la inflación general, la estructural se va a quedar. Y ya vamos a perder, ya hemos perdido mucho poder adquisitivo, mucho. Nuestro sueldo, pon tú que fuera de 1.000 euros, donde antes podías destinar 300 euros o 400 a alimentarte, ahora te gastas mínimo 500 o 600, con lo cual ya tienes menos dinero para otras cosas. Si la luz ha subido, o sea, tu dinero ya te da para Ujú. mucho menos diría yo, para un 40% menos de lo que te daba antes, porque ha subido todo muchísimo, pero muchísimo. Entonces la inflación es muy preocupante. Mm, Escuchas a economistas, aunque no, yo no soy capaz de ver cuál es el secreto, ¿no? Ujú. Para terminar con la inflación. Pero sí es verdad que, que cualquier guerra, cualquier pandemia o cualquier evento que provoque una crisis conlleva una pobreza y una subida de la inflación. Y si nos metemos en esa dinámica, nos vamos a convertir en un país muy pobre, donde nuestro dinero no nos va a dar para casi nada, ¿no? ¿Cómo salir de eso? Pues políticas económicas y políticas fiscales buenas, Ujú. que dicen bajar los impuestos no porque es demagógico. No, mire, bajar los impuestos, se pueden bajar los impuestos para que la gente pueda consumir y Claro. que eso revierta en la empresa y los negocios sigan abiertos y se puedan seguir recaudando impuestos, porque todo al final es un círculo. Ujú. Y si tú a una persona le quitas el dinero y ese dinero no lo puede consumir, no revierte en la sociedad, no revierte en la empresa, no revierte en la fiscalización, en tu tener más impuestos, ¿no? Entonces, pues, no tenemos una política económica estable, fija, o sea, yo cada día que abro los periódicos veo que van improvisando. El gobierno va improvisando. Ahora vamos a sacar esto y lo vamos a hacer por 2 meses. Ahora vamos a subvencionar, pero luego ya Sí, veremos qué hacemos. la O el medida no último día, bueno, llega, los sí, sí. bonos ICO, Mm. pues no sabemos si los vamos a, ¿sabes? Y tú dices, pero vamos a ver, ¿por qué no tenemos a unos eh, representantes políticos que tengan clara una política económica de a medio plazo? No te digo en un futuro, pero a medio plazo. Pero no es Ujú. que ni siquiera en el día a día. No sabemos a dónde vamos. Yo no sé dónde vamos a estar la semana que viene. Y el problema está en que, claro, la cosa no va mejor, sino va peor. Y independientemente de que el año que viene hay elecciones y pueda haber un cambio de gobierno, sabes lo que pasa después, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, si se da el caso y no siguiera este gobierno, el caso del gobierno que entra es tenemos que hacer ajustes porque nos hemos encontrado pues que esto es un problema. O sea, que es que tampoco es que vaya a mejorar mucho la cosa la próxima vez porque o el próximo que entre, porque ya sabemos lo que ocurre. Ajusto, ajusto, ajusto y a ver en qué manera o de qué manera se puede mejorar la economía. Pero ya pasó en su momento cuando se cambió del gobierno de Zapatero al gobierno de Rajoy y luego fueron todos ajustes hasta que ellos, entre comillas, empezaron a normalizar. Con lo cual también con esto te quiero decir que al final, sea como fuere, esto nos va a durar unos cuantitos años y eso es lo peor, ¿no? Que nos vamos a encontrar, que no va a haber una medida inmediata por parte de nadie. Bueno, nadie se olvidará de nuestro superministro Montoro, que nos tenía asfixiados Sí. y nos tenía de verdad que todo el mundo deseaba que se marchara, porque además es que cada vez que comparecía con esa voz
y esa pinta que tenía, es que yo cada vez que lo veía decía, ay, mi madre, ya nos va a subir otra vez los impuestos. O sea, que es que tienes toda la razón. Ujú. En cambio, el gobierno no significa que nos vaya a ir mejor las No, no, cosas. claro, exacto. Sí, sí, que No, no no. que los que estén, que permanezcan vayan a cambiarlo, pero es que el que venga, que vaya a hacer algo, pues seguramente también haga una escabechina de entrada y luego veremos Pero qué mira, pasa. mientras el que venga, y esto lo digo de verdad con toda la humildad del mundo y con toda la esperanza, mientras el que venga no derroche lo que se está derrochando ahora de dinero público, recorte donde haya que recortar, disminuya el gasto público, reestructure la deuda española, mientras haga eso, ya para mí es como que se me abre el cielo, ¿sabes? O sea, porque es que el nivel de gasto, de derroche, es tan perifantástico que eso nos lastra muchísimo. Entonces, con que el que venga o el que se mantenga, si resulta, porque no sabemos lo que va a pasar, porque resulta que gana un partido que no tiene el mayor número de votos, pero según con quién se alíe, forma un Efectivamente. gobierno. Entonces es un gobierno de minoría, pero es un gobierno. Entonces, podemos ir de Guatemala a Guatepeor, tanto si siguen los mismos como si cambian, ¿no? Pero es verdad que la única esperanza que yo tengo y espero que caiga del cielo, ¿no? En el sentido de que no nos quede más remedio que apretarnos el cinturón, no los ciudadanos, que también, el propio Estado, que no haya tanto cargo público, tantos asesores, es que estamos viendo eso y a nosotros se nos atraganta, o Claro. sea, se nos atraganta que tengan mil y pico asesores, al final eso es lo que vemos, ¿no? Que vayan en Falcon a todos lados, que gasten, que veamos casos de corrupción, una y otra, comisiones, ahora mismo estamos en Canarias con el tema de las Las mascarillas. comisiones por la compra fraudulenta de las mascarillas, y tú te echas las manos a la cabeza y dices, ya van por 4 millones por un lado y luego 6 millones, y esos millones se podrían haber utilizado para fines sociales o para fines de atención sanitaria, que tan mal nos están atendiendo sanitariamente. Y tú dices, en eso se están gastando nuestro dinero, ¿por qué no hay un control, como dijo la audiencia de cuentas? ¿Por qué no hay un control administrativo de lo que contrata la Consejería y el Gobierno de Canarias? Me da igual que estemos en pandemia, pero es que no se puede contratar unas mascarillas a una empresa, como ha pasado también en el gobierno, que nunca se ha dedicado a temas sanitarios, sino que era una empresa que estaba cerrada o que se dedicaba a comercializar con tornillos o yo Sí, qué sí, sí, sé, cosas o como muy... esta de aquí, que era de tema de automoción y tal, y tú dices, ¿en manos de quién estamos? Con que gestionen bien el dinero que les damos, con eso ya mejoraríamos mucho la situación, porque se está yendo mucho dinero por muchos agujeros y no del todo limpios, ¿no? Y transparentes. Bueno, Silvia, que tenemos que terminar, que se me ha pasado el tiempo volando. Es que me he dado cuenta que faltan Es que yo hablo poco, la verdad. 4 minutos para acabar. Y bueno, ¿cómo tienes planteada la semana? ¿Alguna cosa importante así que nos quieras contar? Ya de cara a esta corta Semana Santa iba a decir, semana de post-puente. Bueno, empezamos el mes de junio. Para Sí. mí, haber llegado a junio es ya un reto, porque por la parte que a mí me toca, siempre la segunda mitad del año Mm. trae más carga laboral que al principio, ¿no? Entre que la gente le cuesta arrancar, los contratos no salen hasta febrero, marzo, en fin, y la gente al final no se hace una previsión del año de a ver cuánto puede gastar, cuánto puede invertir en una campaña. Entonces, cuando realmente se mueve el año para mí y para Ujú. mi sector, es a partir de mayo, junio, ¿no? Hasta final de año. Con lo cual espero que esta segunda mitad de año sea mejor que la primera, que no ha sido bastante buena. Pero bueno, Seguro que ahí sí. estamos, Seguro que al pie sí, del Silvia. cañón. Ya verás que sí. Bueno, Silvia, pues dentro de poquito volvemos a hablar si te parece y seguimos pues viendo cómo están las cosas, a ver si tenemos mejores noticias que las de hoy, porque la verdad que ha sido todo tremendamente oscuro, entre comillas, bueno, por el panorama que tenemos. Pero bueno, también hay que contarlo. Sí, pero tenemos esperanza. Sí, Yo sí. vivo con esperanza también. Si no tuviera ese puntito de alegría, ¿no? Mm, De vida, de luz, pues no podría levantarme por las mañanas, es pero verdad. yo no hay mal que 100 años dure. Esto tiene que cambiar y para bien. Son fases que pasamos. La gente, mira, no hemos pasado una guerra mundial, no hemos pasado una guerra civil, no hemos pasado guerra fría. O sea, Mm, nosotros hemos nacido en una democracia, hemos vivido una normalidad, eh, sin grandes exabruptos. Lo peor que hemos vivido nuestras generaciones son la pandemia sí, y sí. ahora la guerra de Ucrania. O sea, ¿de qué nos quejamos? Nuestros abuelos vivieron una guerra civil, nuestros Mm, padres vivieron
después de una guerra civil. ¿De qué nos quejamos? Esto lo Eso. tenemos que superar entre todos. Pues seguro que sí. Silvia, un placer como siempre verte, pasar este ratito contigo, cuídate mucho y hablamos dentro de poquito. Igualmente, muchas gracias y feliz semana. Un abrazote. Chao. Chao. Chao.